El ser humano hace juicios inconscientes todo el tiempo. Y seguramente no te has dado cuenta, pero todos de ellos vienen originados desde el miedo. Y los haces en múltiples ocasiones durante todos los días. Pero lo tienes tan normalizado que no te das cuenta. Entonces, en este video te voy a dar 5 pasos para que puedas darle un giro 180 grados a estos pensamientos y que no vayan desde el miedo, sino que vayan desde el amor. Es un tanto complejo de entender, de aplicar, conlleva mucho desarrollo personal, mucha introspección, reflexión, meditación, pero te va a generar demasiada paz. Y el ser humano lo único que busca es la paz. ¿Ok? Vamos con esto. El primer paso es que te tienes que dar cuenta que estás teniendo un pensamiento negativo. O que estás teniendo un juicio negativo. No sé qué ejemplo ponerte, pero el primer punto es aceptar. O sea, es como eso que dicen de las personas alcohólicas o fumadoras, que el primer punto para dejar de fumar o de beber es aceptar que son alcohólicos, aceptar que son fumadores, aceptar que tienen una adicción. El primer punto es aceptar y darte cuenta que estás teniendo un pensamiento negativo originado desde el miedo. El segundo paso es muy relacionado, es aceptar que estás teniendo ese pensamiento negativo, pero reflexionar si en realidad es un pensamiento negativo o no, porque muchas veces podemos pensar porque tenemos una visión o una mente limitante que vemos el vaso medio vacío y pensar que todos nuestros pensamientos son negativos, que no somos capaces de nada, tenemos ideas limitantes sobre nuestras capacidades, tenemos un autoconcepto bajito, limitado. Entonces tenemos que reflexionar, pensar y poner sobre la mesa si en realidad nuestro pensamiento que estamos teniendo es negativo o positivo. Si está originado desde el miedo o desde el amor. Y para esto debes tener muy en claro quién eres tú, qué te mereces tú, cuál es tu autoconcepto. Debes tener muy en claro tus valores, tu opinión sobre absolutamente todos los temas que pueden cambiar, pero debes tener una base, tu perspectiva sobre esto, tus creencias y tener muy en claro si ves el mundo como un espejo o como una ventana. Si ves al mundo como una ventana, muy seguramente estás perdido, porque simplemente tú avientas tus cosas por la ventana y ahí se quedan. Si ves al mundo como un espejo, entenderás que si tú reflejas amor o intencionas lo que haces desde el amor, te va a devolver amor, porque es el reflejo. Si haces desde el miedo, pues va a regresar desde el miedo, literal. Entonces siempre ve el mundo como una ventana, pero analiza primero si ahorita en este punto de tu vida ves el mundo como un espejo, como una ventana. Es muy importante. El tercer paso es que analices por qué pensaste de esa manera. No porque pensaste eso, sino porque pensaste de esa manera. Es como todo, siempre hay un punto bueno, un lado A, un lado B, un punto bueno, un punto malo. Analiza por qué pensaste de esa manera, porque tu pensamiento ya se creó instantáneamente, quizá ni siquiera lo controlaste, pero analiza por qué pensaste eso. Y en base a ese por qué, analiza si ese pensamiento viene originado desde el miedo o desde el amor. Y en este mismo punto quiero que te consideres que qué quieres tú transmitir con ese pensamiento. O sea, tu pensamiento ya está, pero tienes que preguntarte qué quieres transmitir tú. Si quieres reafirmar en ti el amor o reafirmar en ti el miedo. Si quieres reafirmar en ti la abundancia o la escasez. Como te digo, todo es un lado A, un lado B. Es miedo o amor, literal. En base a eso se puede regir todo. Entonces, tienes tu pensamiento, analiza en base a qué hiciste tu pensamiento y luego lo vas a transicionar en el siguiente punto que te voy a mencionar para cambiarlo en caso de que sea necesario. Y pues el siguiente paso, el paso número 4, es que le des un giro 180 grados a tu pensamiento. Quizá ahorita no me estás entendiendo una absoluta mierda y lo comprendo. Te voy a poner 2 ejemplos que me pasaron justamente ayer o antier, no recuerdo muy bien, para que lo entiendas muy bien, ¿vale? Entonces, el paso 4 es, después de estos 3 pasos, de darte cuenta, aceptarlo y analizar por qué pensaste así, desde qué punto lo estaba haciendo. El paso 4 es darle un giro 180 grados a eso, ¿vale? En caso de que sea necesario, si tu pensamiento ya viene originado desde el amor o desde la abundancia o desde la apreciación, pues así déjalo, está muy bien, te va a regresar lo mismo. Si está originado desde el miedo, desde la escasez o desde la envidia, cámbialo, darle el giro 180 grados. Y pues como te digo, el paso 5, por así decirlo, sería darle ese giro 180 grados y reafirmar en ti la abundancia, el amor. Todo eso, todo lo positivo, si lo queremos ver así. Ya por último te voy a contar pues estos 2 ejemplos que te prometí, que te voy a mencionar. Quizá de verdad no me entendiste nada, muy seguramente. Si sí me entendiste, muy bien. La verdad me pone muy feliz porque sentí que me expliqué muy mal. Pero pues te voy a poner 2 ejemplos, ¿vale? El primero es que hace 2-3 días, bueno, toda la semana pasada como que mis redes sociales estuvieron teniendo muchos picos de alcance, de retención, de vistas, todo, o sea, como que me empezó a ir bien en redes sociales, si lo quiero ver así. ¿Qué pasa? Que pasaron 3-4 días que me estaba yendo bien y empezó a entrar en mí un pensamiento originado del miedo. Y ese pensamiento era miedo, justamente. Yo tenía la duda de que esto va a dejar de funcionar, esto va a dejar de pegar. Un pensamiento originado desde el miedo de que en pocos días ya no me va a ir
tan bien en redes sociales como me estaba viendo. Eso es un pensamiento originado desde el miedo. Me di cuenta que estaba teniendo un pensamiento originado desde el miedo. O sea, lo pensé, dije, estoy hablándome a mí mismo desde el miedo, ¿vale? Y lo acepté que estoy diciendo eso. Ahora, me pregunté, ¿por qué estoy pensando esto? Porque llevo meses que ningún video mío pega así como un hit como los que he estado teniendo la semana pasada. Entonces tenía ese miedo como de que ahorita me está yendo bien y no quiero volver a caer en el pozo de 2-3 meses que no le va bien a ningún video mío. Eso es miedo. Analicé por qué, o sea, ahí supe, me di cuenta de mi pensamiento, lo acepté, supe por qué lo estaba pensando y me di cuenta que estaba originado desde el miedo, ¿vale? El siguiente paso es que le di un giro de 180 grados. Y no es tan difícil, simplemente es tu programación neurolingüística o tu autoconcepto o cómo te hablas a ti mismo. En ese momento me dije, no tengo miedo, literal, no tengo miedo de que me vaya mal. Si me va mal, pues bueno, pero no voy a esperar con miedo, porque si voy con miedo es un reflejo y me va a empezar a ir mal porque yo estoy operando desde el miedo y ese miedo que yo estoy pensando me va a llegar, me va a venir. Entonces me dije a mí mismo, no tengo miedo, si pasa, bueno, pero yo voy a poner mis intenciones desde el amor, voy a crear mis videos desde el amor, los voy a publicar desde el amor porque pues sé que pueden llegar a personas a impactar vidas. Y cambié mi pensamiento desde el amor o desde el miedo. Dije, no me va a ir mal, porque ir mal no es cuestión de vistas, es cuestión de impacto, de cuántas vidas puedes cambiar. Entonces, en ese ejemplo yo ya te digo, otra vez, resumen, me di cuenta, lo acepté que estaba teniendo un pensamiento desde el miedo, me pregunté por qué estaba teniendo ese pensamiento desde el miedo y le di el giro 180 grados al amor y cómo me hablé a mí. Todo se basa en cómo tú te ves, en cómo tú te percibes en el mundo, ¿vale? Ese fue un ejemplo de miedo, de amor y miedo. Ahora te voy a poner un ejemplo relacionado con el dinero y relacionado con la abundancia o la escasez. Literal, esto pasó ayer. El día de ayer fue un día lluvioso aquí en Guadalajara. Yo salí de la universidad y quería ir al gimnasio y estaba lloviendo mucho, me llevaba paraguas, me iba a mojar mucho. Entonces pues mi idea fue, bueno, me pido un Uber y me la pela. Solo que por la hora y por el tráfico y por el clima, pues los Ubers, el precio pues se disparó. Me iba a cobrar 70 pesos, o sea, una absoluta nada. Pero pues era muy poca distancia realmente. Entonces ahí me empezó a entrar un pensamiento negativo originado desde la escasez. Empecé a pensar que está muy caro, que no vale la pena por la distancia, que esto, que el otro. Escasez económica. Y si yo no hubiera pedido el Uber, me hubiera esperado, lo que sea, hubiera reafirmado en mi ser que tengo escasez económica. Y me di cuenta. O sea, yo estaba viendo la aplicación de Uber, dije 70 pesos realmente no es nada. Pero estoy teniendo ese pensamiento. O sea, me di cuenta que estuve el pensamiento de escasez. Acepté que lo estaba teniendo. ¿Por qué lo estaba teniendo? Porque yo mucho tiempo he vivido traumado con el dinero y ahorita lo estoy transicionando muy bien. Pero me dije a mí mismo, si no pido el Uber en este mismo instante, estoy reafirmando escasez en mí. Y como estoy reafirmando escasez económica o escasez en general en mi persona, como el mundo es un espejo, voy a reflejar más escasez en mí. Y tengo el dinero para pagarlo, simplemente me estaba dando codo. O no quería soltar ese dinero, 70 pesos, es una estupidez. Entonces, en ese instante le di un giro 180 grados a mi pensamiento, que ya no iba a ser desde la escasez, sino iba a ser desde la abundancia. Dije, ok, tengo la capacidad económica, la abundancia económica para poder pagar este Uber, para poder tener la comodidad, para poder ir al gimnasio, entrenar y hacer lo que debo de hacer sin pensarlo. Y el pagarlo generó dentro de mí un pensamiento o una sensación de abundancia, tanto abundancia normal como abundancia económica. Es muy importante como tener esos ejemplos y como te digo, el proceso es tener el pensamiento, eso no lo controlas, eso te va a llegar. El segundo paso es darte cuenta que tienes ese pensamiento, es muy importante darte cuenta, aceptarlo, aceptar que tienes ese pensamiento, analizar por qué pensaste de esa manera y por qué no pensaste de otra manera y básicamente darle el giro de 180 grados. Como te digo, en esta vida todo se puede regir desde dos puntos, desde el amor o desde el miedo, desde la abundancia o desde la escasez. Son como dos vertientes siempre. ¿Vale? Tú decides de cuál vaso vas a beber, si desde el amor o desde el miedo. Espero que con los ejemplos se haya entendido un poco más, pero básicamente es darte cuenta y corregir en el momento. Cuando te está llegando un pensamiento originado desde el miedo, desde la escasez o desde todo lo negativo, es darte cuenta y lo cambio en el momento, literal. O sea, lo corrijo al instante, ¿sabes? Eso es como, es una habilidad que tienes que desarrollar, porque como te mencioné, lo dije al principio del video, es algo que necesita de mucho tiempo, es algo muy complejo, realmente tienes que entender los conceptos de actuar
intencionar desde el miedo, desde el amor, de los niveles de conciencia, la frecuencia a la que estás vibrando. Tienes que tener mucho desarrollo personal, tienes que haber meditado, saber abrazar tus pensamientos, abrazar tus emociones, no huir de tus emociones, sentir tus emociones, aceptarlas y transicionarlas. Introspección, pensar, saber qué eres, quién eres cuando estás tomando un café de 5 pesos y cuando estás tomándote un café de Starbucks, quién eres cuando estás conduciendo caminando y cuando vas en carro, quién eres en cada situación, qué vales, ¿vale? Es como es totalmente desarrollo personal, pero pues es algo que te va a dar mucha paz, porque veo mucha gente que es insano, o sea, mucha gente que se frustra bastante porque actúan desde el miedo, porque sus pensamientos vienen originados todos desde el miedo, literal, sobre todo con el dinero, y eso no les genera paz. Entonces, si quieres una vida de paz, quieres una vida tranquila, no está en lo externo. La paz no te va a llegar de lo externo, no te va a llegar de que tengas más dinero, no te va a llegar de que vivas en otro país, no. La paz es algo que se encuentra aquí, en el centro de ti, en tu corazón, en ti, en tu alma. Si quieres tener paz, debes trabajar en tu desarrollo personal y todos los puntos que te acabo de mencionar, poco a poco. No es como que empiezas a leer y ya mañana, no. Son años de trabajo, meses. Y nunca vas a acabar. Tienes que tener en claro que nunca vas a acabar con esto, pero siempre estás un día más cerca de lo que quieres lograr, en todo. Entonces, pues, como te digo, lo más importante es darte cuenta, porque la gente hoy en día no se da cuenta que tiene estos pensamientos, no se da cuenta. Y desde ahí estamos mal, porque es el punto de inflexión. El punto de inflexión es darte cuenta, así como en las drogas, en cualquier adicción, es darte cuenta, justamente, darte cuenta que tienes una adicción. Date cuenta que estás teniendo pensamientos originados desde el miedo, desde la envidia, desde la escasez, desde el odio. Date cuenta, sigue esta regla de 5 pasos, transiciona y date el permiso de tener paz en tu vida. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Todo. Se acabó el video, espero te haya servido. Sígueme en todas las redes sociales. En mi Instagram comparto más a diariamente pensamientos como estos y más. En el podcast La Constante es el Cambio vamos a empezar a traer invitados, lo tengo claro. Y pues hablo muchos más de estos temas, un poco más abiertamente, explícitamente, un poco más extensamente. Esa es la palabra que estaba buscando. Y pues sin nada más que decir, se acabó el video. Adiós, espero te haya servido, de verdad. De corazón te lo pido. Ponlo en práctica, no simplemente te vayas de este video, o sea, no simplemente literal te vayas de este video, vuélvelo a ver si es necesario, anótalo, reflexiona sobre todo, ponte a pensar sobre esto y pues seguimos a ganar. Adiós.